Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. El magazine de los domingos que está en marcha más que nunca en esta emisión número 52. El saludo a todos los que nos siguen en esta hermosa provincia invencible de Santa Fe y a quienes nos siguen en el mundo a través de www.radiom.com. Impresionante. Impresionante también el tema que vamos a plantear en este momento, en otra de las notas centrales del programa. Ustedes recordarán, queridos oyentes, que hace unos programas atrás tuvimos la oportunidad de poder conversar con la periodista Soledad Barruti, que realizó una investigación que tiene que ver con lo que comen los argentinos. Su libro, Mal Comidos. Te agregaría, Federico, la intervención del doctor Israelevich, hablando de alimentación. También. Un tema que venimos tratando, la alimentación en Argentina, ¿no? También. Y ahora tenemos un protagonista que nos ha tirado un parámetro o quizás una arista para comenzar a analizar o a discutir una parte de este tema, a quien seguramente vas a saludar vos, Luis, a partir de estos minutos. Estamos hablando de Patricio Eleistegui, que es, periodista, reside en Buenos Aires, tiene un blog muy interesante para recomendar, que es El Galo, Blogspot, hay que buscarlo. Bien, por para buscarlo el nombre de él, Patricio Eleistegui. Muy interesante los temas que plantea en ese blog, pero él es también editor de la sección negocios del diario iProfesional, ex Infobae, entre otras cosas. Así que, bueno, vamos a charlar con él acerca de un reciente artículo que publicó que tiene que ver con los productos en góndola, en las góndolas de los supermercados que contienen soja, ¿no? Soja transgénica o soja, con distintos componentes, estos componentes industriales que se utilizan en la cadena de la siembra directa. Y bueno, interesante nota, Federico, para compartir con los oyentes. Vamos a saludarlo. Patricio, buen domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Y bueno, un gusto grande poder charlar de estos temas. La verdad, el gusto para nosotros. Patricio, ¿por qué estás tratando estas temáticas? Lo primero que te queríamos preguntar antes de entrar en sí en la nota que escribiste. Bueno, la realidad es que bueno, es un derivado casi de otras cuestiones que venía siguiendo yo básicamente me aboco más que nada a la investigación de lo que es la problemática de los agroquímicos, Claro. temas de la contaminación y demás en el interior del país. Y bueno, a partir de ahí también, inevitablemente, uno comienza a seguir otras aristas que tienen que ver con los resultados, con los frutos del modelo de producción basado precisamente en el uso de semillas transgénicas, la siembra directa, ¿no? El tema también de los agroquímicos, por supuesto, y así es como uno llega, como decía, a lo que está también en la góndola, que en definitiva es lo que un poco importa en las ciudades, cuando quizás se deja de lado el tema ambiental, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la contaminación en los campos. Claro. Y bueno, lo que llega a la góndola tiene un contenido muy fuerte de soja, ¿no? De derivados de la soja que paralelamente están fumigados con agroquímicos muy tóxicos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros, como consumidores habituales, si estos productos que uno compra en un supermercado tienen o no venenos? Así Claro. Directo, te lo planteo porque... Bueno, en realidad partamos del principio de que, bueno, de la tecnología de la transgénesis está sufriendo distintos cuestionamientos en el mundo, y la realidad es que en muchos países en Europa y demás, inclusive su cultivo está prohibido, como pasa en Francia con la soja, por ejemplo. Entonces, y por supuesto también, ¿no?, el surgimiento de investigaciones que ponen en entredicho esta cuestión de la inocuidad de consumir transgénicos así de forma tan masiva, ¿no? Estamos hablando como decíamos hoy, son casi 750 productos, ¿no?, que hoy podemos encontrar en la góndola según un monitoreo de una universidad. Entonces ya el punto de que ya tengamos una presencia tan enorme de derivados de la soja en las góndolas, siendo que la tecnología de los transgénicos se está poniendo en discusión en muchos lugares del mundo, bueno, ya eso tiene que encender un poco lo que sería la alerta, ¿no? Y después, por supuesto, el modo en que esa soja está producido, que tiene que ver con esta utilización
de químicos, estamos hablando de 380 millones de litros de agroquímicos que se vierten por año en la Argentina. Esto implica obviamente la necesidad de rever por lo menos el modelo de producción, en tanto, bueno, cada vez hay más indicios de que ciertos productos que en su momento se decían que eran totalmente inertes o que no tenían ningún tipo de efecto sobre la salud, bueno, están siendo recatalogados, ¿no? Entonces hay que volver a discutir esto. Si nosotros tenemos una soja que es hija del glifosato, y el glifosato ya ha cambiado su escala para transformarse en potencialmente cancerígeno, o sea, que ya hay una evidencia, ya hay estudios que indican que en determinadas situaciones genera cáncer, bueno, tenemos que volver a discutir, ¿no? Si realmente esta soja que está producida de esta manera no tiene algún tipo de indicador, ¿no? Algún rastro, porque la realidad es que, bueno, el químico no se elimina completamente, entonces habría que ver estos parámetros. Claro, hablamos de glifosato, que es lo habitual, ¿no? En este tipo de investigaciones, pero también hay que decir que muchos productos industriales están hechos con vegetales, con productos primarios que son elaborados o producidos, por así decirlo, con otros químicos que no son precisamente muy benignos también, ¿no? Digo, para poner en contexto todo, ¿no? No es solamente glifosato. No, a ver, generalmente cuando se la discusión del glifosato es por el nivel, el caudal de utilización que hay del herbicida, que es bestial comparado con otros herbicidas. Claro. ¿No? Yo decía 380 millones de litros anuales, de los cuales seguramente más de 100 millones son de glifosato. O sea, realmente una diferencia total. En esa torta de 380 tenemos herbicidas de distinto tipo, tenemos insecticidas, tenemos fungicidas, que son para el tema de los hongos. O sea que el glifosato tiene una porción realmente enorme de lo que es el caudal de químicos que se usan. Pero el punto es que en los últimos años, ustedes bien sabrán, se ha dado un fenómeno de resistencias, esto es, cada vez las malezas son más complicadas de combatir porque se ha usado demasiado químico, y eso ha obligado, en muchos casos, a que la industria, sobre todo, esté todo el tiempo induciendo a los productores a que utilicen otros tipos de químicos, ¿no? Para tratar de frenar estas malezas, y ahí es donde empezamos a sacar realmente productos muy tóxicos, como por ejemplo el 2,4-D, ¿no? Que se usa mucho acá en la provincia de Buenos Aires, que son productos derivados de armas químicas directamente, o sea, fueron diseñados para erradicar los cultivos del enemigo, por ponerlo concretamente de esa manera. Sí, porque fue así claro, de hecho. Exactamente, ese es el origen del 2,4-D, empieza en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después aparece otra vez en época de la Guerra de Vietnam, bueno, tiene varias apariciones bastante siniestras, ¿no es cierto? Por citar un caso, o sea, hay otros productos que son iguales de nocivos, el piclorán, por ejemplo, que en la formulación generalmente nosotros vemos es el llamado Tordón, ustedes habrán visto el producto químico, bueno, también fue utilizado en Vietnam junto con el 2,4-D que estamos hablando. O sea, son productos muy complicados, y esos, si nosotros ya tenemos que el más suave es declarado casi cancerígeno, ¿qué podemos esperar del resto? ¿No es cierto? Y todo eso integra un abanico de productos que son los que se están utilizando hoy para generar la soja, para generar, por ejemplo, también el maíz, o sea, la tecnología de los transgénicos, ¿no es cierto? El algodón también. Entonces, otra vez, ¿qué está pasando con esto? Bueno, la realidad es que no hay una discusión a nivel general sobre esta contaminación con los químicos, qué químicos se están utilizando y cómo podemos ver si realmente esto no está llegando a nuestras casas a través de los productos. Claro. No solo el producto de la soja directa, sino también los derivados, que son quizás los más complicados, ¿no es cierto? Claro. Y ahí también entra a jugar el Código Alimentario Nacional, los códex internacionales, digo, porque la Organización Mundial de Comercio también juega en esto del comercio de productos desde el tercer mundo, ¿no? Que se producen precisamente con estos químicos que vos describís. Bueno, habría que tallar ahí, digamos, o que fijarnos la discusión en ese tipo de organismos. ¿Cómo está escrito el Código Alimentario Nacional? Si realmente contempla controlar los productos industriales producidos con estos químicos, qué tipo de cuidados hay para que no le llegue al consumidor ningún tipo de veneno, ¿no? Cuando consume un producto elaborado. Claro. Eso es una discusión que hay que dar. Lo que pasa es que es muy complicado. Por ejemplo, yo hace poco hablaba con gente del SENASA, en confianza, en off the record, digámoslo así, y
Y bueno, el SENASA, ustedes saben, tienen las aprobaciones, por ejemplo, de todos estos productos que estamos hablando, ¿no es cierto? Son los que firman que se pueda o no utilizar para determinado cultivo X plaguicida, ¿no? Ellos se ocupan del tema de las enfermedades, sobre todo en estas actividades. Y bueno, me comentaba en confianza que prácticamente la mitad de lo que sería el funcionamiento económico del SENASA depende de estas aprobaciones que se firman, ¿no es cierto? Dependen de que Monsanto vaya y trate de habilitar tal producto para tal cultivo, ¿no es cierto? Un fungicida, pongamos. Entonces, esta persona me decía, ¿qué grado de control podemos llegar a tener nosotros, siendo que el funcionamiento de este organismo depende de un financiamiento que está viniendo de las mismas empresas que son las que tratan de aprobar los productos? Claro, es un sistema perverso. Exactamente, o sea, él me lo comentaba así, me decía, entonces, obviamente que se tiende a habilitar el uso, ¿no? Por supuesto, quizás haya un parámetro, no lo sabemos, un cupo, ¿no? ¿Cuántos productos se puede habilitar por año? No, de parte de ellos, ¿no? O sea, un código interno. Pero si el organismo, en definitiva, es poner el lobo a cuidar el gallinero. Claro. Definitivamente. Entonces, de vuelta, tenemos todo un sistema de producción en el cual, bueno, hay estos agujeros que no son inocentes, sino que evidentemente están puestos adrede, porque ahí es donde un poco se aceita el mecanismo, se saltean pasos, ¿no es cierto? Y después llegamos a esto, a lo que comemos, al código alimentario que no se revisa, claro, a los parámetros mínimos de toxicidad que pueden tener, o de productos químicos que pueden tener los alimentos, que en este país hace años que no se discuten. Nosotros tenemos parámetros, en muchos casos, ¿no?, de tolerancia que son de la década del 70, estamos en el 2015. Claro, cuando los químicos se han modificado de manera abrupta. Y ha habido una evidencia, ¿no es cierto?, una evidencia científica grande de que muchos de estos compuestos que en su momento eran, ¿no?, vistos, nosotros sabemos cómo funciona la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia sostiene una cosa hasta que un día de repente uno se levanta y de repente todo era muy malo, ¿no es cierto? Un día surge una evidencia, 2, 3, y te dicen que en los últimos 30 años viviste equivocado. Lamentablemente funciona así. Entonces, nosotros seguimos con los parámetros viejos, siendo que, bueno, muy bien, como bien decías, la tecnología ha evolucionado, se ha comprobado, en definitiva, que ciertos productos son más tóxicos de lo que se pensaba, pero bueno, mientras tanto, ¿no?, el mundo sigue girando, la gente sigue consumiendo, y bueno, y después tenemos los problemas de salud que, bueno, cada vez escuchamos con más frecuencia. Claro, otra forma de analizar el tema, Patricio, estaba pensando mientras te escuchábamos, es que bueno, que tenemos que dar un cambio cultural entre todos, porque es cierto, la soja es, desde el punto de vista económico, muy eficiente, ¿no?, en la generación de dólares, por ejemplo. Pero la ineficiencia que acarrea en otros aspectos, a nivel sanitario, que es lo que estamos charlando aquí en este momento, en la salud, la ineficiencia entre comillas, en los costos, digamos, todos estos costos que están, ¿no?, que tenemos que pagar en conjunto la sociedad. Entonces tenemos que replantearnos un sistema productivo que quizás no lleve a generar tantos dólares hoy, pero sí genere viabilidad en general, digo, no solamente hay que tener un equilibrio, no poner únicamente el foco en la generación del dinero, sino también Claro. en la vida, ¿no?, en la vida de los ciudadanos, cómo repoblamos el país. Hay tantas cosas que Sí, lamentablemente. juegan aquí, ¿no?, en este tema. Y es un poco de la planificación de país que siempre se habla, ¿no es cierto? O sea, por supuesto, yo ayer estaba revisando los números de la sociedad rural y de varios organismos del campo, porque bueno, uno necesariamente tiene que interactuar con todos los actores realmente para poder tener también cierta información que Sí, realmente sí. no es fácil de conseguir, ¿no es cierto? Y bueno, hablando con la gente de la sociedad rural, que uno plantea la pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué se hace tanta soja? ¿Por qué no se hace más trigo o más girasol? ¿No? Por ahí es una pregunta bastante simple, pero mucha gente no lo entiende o no lo sabe, en definitiva. Bueno, por supuesto, ustedes saben, se ha armado un sistema de retenciones que extrae más de la soja que de otros cultivos, pero sobre los otros cultivos se impusieron restricciones de exportación, que hacen que obviamente que uno no genere más trigo o más girasol y después no lo puede vender. Esa es una mirada, Patricio, porque es la mirada que plantea la sociedad rural. Pero a ver, si yo te digo que por hectárea la nuez pecante genera mucho más ingreso que en dólares que la soja,
estoy rompiendo con esa mirada. Lo que pasa es que el productor quiere ganar ya, ¿me entendés? O sea, el cortoplacismo no es únicamente un patrimonio del Estado, ¿no? Porque la crítica en el Estado me parece bien, ¿no? No, Sí. no, pero igual... No digo por vos, digo en general. No, es que no alcancé a completar lo que te quería decir. Sí, perdón. No, claro, porque hablamos, ¿no? De esto, el 35, de la soja, bueno, y demás. Claro, el tema es que durante todo este tiempo se armó un sistema, digamos, de distribución con los fondos de la soja y demás, que hace que toda la cadena a nivel estatal, me refiero a nivel Estado nacional, provincial, municipal, etcétera, esté atada necesariamente a esa cadena, esté ligada. O sea, porque la soja va a parar a un fondo común, ese fondo se reparte un 33% en la provincia, esa provincia reparte el 33% de los municipios. Entonces, ayer yo me ponía ahí, claro, uno ve que, por ejemplo, no sé, acá en Pilar, San Isidro, Quilmes, que son lugares que no tienen nada de soja ni de tipo de producción, están recibiendo regalías, en definitiva, del sistema, sí, de esta coparticipación. Entonces, obviamente, no va a haber una voluntad política para cambiarlo en ese punto. Porque acá hay un tema muy simple, acá hay una cuestión, más allá de la mezquindad o no, conveniencia del producto, hay un tema de decisión política, es un tema político. Para mí es un tema político, más que un tema productivo. Como bien vos decías, tranquilamente se pueden modificar a otro tipo de cultivo. Este país tiene historia de otros tipos de cultivos, de otras actividades, se llama ganadería, etcétera. Acá hay una decisión realmente impuesta por todos los actores, no te voy a decir solamente... Claro, ahí está. No, porque yo digo, la mirada, el que decide qué va a cultivar es el productor en base a la renta que está planteando los mercados. O sea, si vos tenés en la pizarra de Chicago que la soja vale $600 y te la pagan hoy, no vas a, digamos, la mirada predominante es, bueno, vamos hacia eso, ¿no? Hacia la nuez pecan, que tenemos que esperar 10 años. Claro. Bueno, entonces, el Estado sí es socio y acompaña y se arma todo el sistema como bien vos describís. O sea, son todos los actores juntos. Sí, hay un juego de conveniencias. De conveniencias. Ahí está el tema y tenemos que cambiar o discutir, en todo caso, todo esto en conjunto, ¿no? El punto es que aparte ya hay un problema agronómico muy severo, inevitablemente va a derivar en que van a tener que cambiar de cultivo. O sea, yo esa es la perspectiva hacia adelante que noto. O sea, realmente más, primero por el derrumbe de los precios, ¿no? Que eso es otro punto, pero también puede ser de coyuntura. Pero también hay una incidencia en la tierra, hay ya un problema, por ejemplo, con el tema de las resistencias tan severo, que inevitablemente el modelo de producción tiene que cambiar en algún momento. Y cuando uno habla inclusive con los actores que se ven más beneficiados en términos de producción, como por ejemplo, no sé, Apresid, este tipo de... ellos mismos te terminan reconociendo que a este ritmo hoy de producción y recaudación no lo van a poder sostener por el modo en que se ha dañado la tierra, ¿no es cierto? Y por el abuso de los químicos que hemos estado hablando. Martín, muchísimas gracias. Patricio, muchas gracias. Patricio, disculpa. Muchísimas gracias, te cambié el nombre porque recién hablamos con otro Martín, pero bueno, gracias por estos minutos y la seguimos. Cómo no, un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muy amable. Hasta luego. Buen domingo. Patricio de Ley seguí hablando con nosotros en este Falta en Vivo, último bloque, se viene a continuación.